Nunca voy a olvidar ese día, no porque fuera especialmente trágico o porque algo terrible hubiera ocurrido en el mundo, sino porque fue el momento exacto en el que entendí lo que valía para la gente a la que yo llamaba mi círculo. Era el final del invierno, ese tipo de día en que el cielo parece hecho de cemento y el frío se mete por las costuras de la ropa. Yo llevaba horas intentando mantenerme en pie, luchando con un temblor que no sabía si venía del clima o de la situación que me estaba desbordando. Llevaba días sin dormir. No tenía dinero suficiente ni siquiera para comprar la medicación que necesitaba, y el trabajo, bueno, el trabajo se había evaporado de la noche a la mañana como si nunca hubiera existido. Me encontré sentada en un banco, con los dedos entumecidos, pensando en quién podría tenderme una mano. No pedía un milagro, solo un gesto, una señal de que no estaba sola, y entonces pensé en ellos, en las personas para las que yo había estado siempre, esas que llamaban a las 3 de la mañana para llorar, las que necesitaban que las acompañara a entrevistas, hospitales, mudanzas, rupturas, celebraciones. Había sido la amiga que decía que sí a todo, la hija que nunca protestaba, la mujer que resolvía más de lo que debía. Yo pensé, ingenuamente, que alguien, al menos uno de ellos, estaría para mí. Caminé hasta la casa de la persona en la que más confiaba. Teníamos años de historias compartidas, alguien a quien yo había sostenido en sus peores momentos, alguien para quien nunca tuve un no. Toqué la puerta con los nudillos helados, 1, 2, 3 veces, y cuando finalmente se abrió, me encontré con una mirada impaciente, casi fastidiada, como si mi presencia fuera una interrupción más que una llamada de auxilio. «¿Qué pasa?», me dijo sin siquiera invitarme a entrar. Yo respiré hondo. Era extraño pedir ayuda, pero necesitaba intentarlo. «No estoy bien. Necesito que me escuches. Es urgente. No tengo a dónde más ir». Ella frunció el ceño como si mis palabras fueran una carga inesperada. «Hoy no puedo, Marta. Estoy ocupada. Es mal momento». «Por favor, solo unos minutos», susurré, sintiendo cómo se me quebraba la voz. «Marta, entiende algo. Todos tenemos problemas. No puedo ser tu salvación ahora mismo». Y sin darme tiempo a responder, añadió: «Además, tú siempre te arreglas sola. No hagas un drama». Y la puerta se cerró, literalmente, sin un abrazo, sin un lo siento, sin una mirada de preocupación. Yo me quedé ahí, de pie, con el viento frío golpeándome la cara. Sentí que me arrancaban algo por dentro. Esa puerta no solo se había cerrado frente a mí, parecía haberlo hecho sobre una parte entera de mi vida. La parte donde aún creía que el cariño que daba volvería de alguna forma. Caminé sin rumbo durante horas. La ciudad parecía hablarme en silencios. Luces que se apagaban, ventanas que se cerraban, gente que pasaba sin verme. Nunca me había sentido tan invisible. Cuando por fin llegué a mi apartamento, la soledad cayó sobre mí con todo su peso. Me derrumbé en el suelo, incapaz de contener las lágrimas. No lloraba solo por el rechazo, lloraba por todos los años en los que había dado más de lo que tenía, por todas las veces en que había creído que el amor se pagaba con sacrificio. Esa noche entendí algo brutal. Nadie iba a venir a salvarme. Y quizás eso era lo que necesitaba aprender. Me quedé en silencio largo rato, escuchando mi propio corazón golpear fuerte, no de miedo, sino de una especie de rabia contenida que empezaba a despertar. Y ahí, en el rincón más oscuro de mi vida, surgió una chispa tan pequeña como decisiva. Si no me ayudaban cuando más lo necesitaba, entonces me levantaría sola. Y cuando lo hiciera, nadie volvería a hablarme desde arriba. Esa noche no dormí. No porque no quisiera,
sino porque mi mente no me dejó. Estaba demasiado despierta, demasiado consciente, demasiado rota. Cada vez que cerraba los ojos volvía a ver la imagen de esa puerta cerrándose en mi cara, como si la ciudad entera hubiera decidido que yo ya no tenía un lugar. Pero entre todo ese ruido emocional, hubo un momento, pequeño, casi imperceptible, que lo cambió todo. Estaba sentada en el suelo, con la espalda apoyada contra la pared, las manos tapándome el rostro, cuando mi respiración, de pronto, empezó a calmarse, como si mi cuerpo, harto de sufrir, decidiera por sí solo detener el caos. Me quedé inmóvil, minutos enteros, y a través de las lágrimas secas vi algo que me sorprendió: el silencio. No el silencio de soledad, sino el silencio de una verdad que empieza a formarse. Me levanté despacio y fui al baño. Encendí la luz. El reflejo en el espejo me devolvió una versión de mí que no había visto en años. Los ojos cansados, sí, las ojeras marcadas también, pero debajo de todo eso había una fuerza que no se había apagado, una fuerza que no venía de nadie más, ni de favores, ni de expectativas. Era solo mía, y estaba viva. Me quedé mirando ese reflejo durante un largo rato, y entonces, como si algo dentro de mí hiciera clic, una idea se abrió paso. Ellos no me ayudaron, porque nunca creyeron que yo pudiera caer tan bajo, y tampoco imaginan hasta dónde puedo llegar cuando decido levantarme. Ese pensamiento no era rencor, era claridad. Era como encontrar una brújula después de estar perdida en un bosque oscuro. Por primera vez entendí que mi problema no era la falta de apoyo, sino la dependencia emocional que me había atado a personas incapaces de darme lo que yo esperaba, personas que solo estaban conmigo cuando brillaba, nunca cuando me apagaba. Esa noche hice algo simbólico, pero poderoso. Tomé mi cuaderno, ese que llevaba años abandonado, y escribí una frase que dolió pero me liberó: no cuento con nadie. Y eso no me destruye, me hace peligrosa. Porque alguien que ya estuvo en el suelo y aprendió a levantarse sin manos externas, no vuelve a pedir permiso para existir. Me acosté al amanecer, con los ojos hinchados pero con el pecho liviano, como si me hubiera quitado un peso que llevaba años cargando. No sabía cómo, ni cuándo, ni con qué recursos, pero supe algo con una certeza casi violenta. Ese rechazo sería el nacimiento de la versión de mí que pondría sus propias reglas, y cuando llegara esa versión, el mundo tendría que adaptarse. Los días siguientes fueron una mezcla rara entre rabia silenciosa, cansancio emocional y una lucidez que iba creciendo como una llama nueva. No tenía a quién llamar, ni a quién pedirle consejo, ni a quién llorarle. Y aunque al principio eso me parecía una condena, poco a poco empecé a entender: ese vacío también era libertad, sin expectativas, sin obligaciones, sin explicaciones, solo yo y mi realidad. La primera mañana después del rechazo, me desperté tarde, con la cabeza pesada y el corazón todavía herido, pero con una decisión que no había sentido en mucho tiempo. Me senté en la mesa de la cocina, frente a una taza de café tibio, y abrí mi viejo portátil. Ese mismo que había usado años atrás, cuando soñaba con proyectos que fui abandonando para ayudar a otros, estar disponible, ser útil. Lo encendí, y cuando apareció la pantalla inicial, algo dentro de mí se activó. Empecé revisando mis viejos documentos, mis cursos incompletos, mis ideas guardadas en carpetas olvidadas, planes de negocio, propuestas, diseños, borradores, todo aquello que alguna vez quise hacer y que nunca hice porque siempre había alguien más que necesitaba algo de mí. Y entonces entendí una verdad brutal:
Mientras yo buscaba apoyo afuera, mi futuro estaba guardado en archivos que yo misma había creado. Esa revelación me hizo sentir una mezcla de vergüenza y poder. Vergüenza por haber esperado tanto de los demás. Poder por darme cuenta de que, al final, todo lo que necesitaba para comenzar ya era mío. Ese mismo día, busqué cursos nuevos, envié varios correos, abrí perfiles profesionales, actualicé mi CV. No sabía si alguien respondería, pero por primera vez en años no estaba paralizada. Movía mis dedos sobre el teclado con una determinación que nació del dolor, sí, pero también del hambre de recuperar mi valor. Por la tarde salí a caminar. El barrio seguía igual, la ciudad seguía igual, pero yo no. Las tiendas estaban llenas de gente, los autos seguían pasando, los vecinos seguían saludándose, y por primera vez no me dolió sentirme fuera de lugar, porque entendí algo que nunca me había atrevido a pensar. No es que el mundo me diera la espalda, es que yo estaba intentando encajar en lugares que nunca me quisieron ahí. Me senté en una banca del parque y respiré profundo. El viento me despeinó un poco, el sol me calentó la cara y algo en mi pecho se acomodó. Ese día terminé escribiendo una frase nueva en mi cuaderno. No me ayudaron cuando lo necesitaba, pero gracias a eso descubrí de qué estoy hecha. Y ese descubrimiento apenas estaba comenzando. Las primeras 2 semanas después de aquel rechazo fueron una prueba silenciosa, como si la vida quisiera ver hasta dónde podía empujarme antes de quebrarme. Y aunque estuve cerca, no me rompí. Me doblé, me desgasté, lloré en silencio, pero no me rompí. Y eso, aunque nadie lo celebrara, fue mi primera victoria. Hubo un día en particular que marcó un antes y un después. Un día simple, sin nada dramático, sin ninguna tragedia visible. Solo un momento íntimo, pequeño, pero definitivo. Era un miércoles. El tipo de miércoles en el que la ciudad parece moverse en automático, donde las personas avanzan rápido y tú sientes que estás atrapada en cámara lenta. Yo estaba trabajando en mi laptop, intentando mejorar un proyecto retomado días atrás, pero de repente me invadió esa sensación familiar de ser insuficiente. ¿Y si no soy capaz? ¿Y si fracaso? ¿Y si realmente no valgo lo que creo? Esa duda no nació de la nada. Nació de años escuchando frases disfrazadas de preocupación. Es que no estás lista. No exageres, no es para tanto. Mejor deja que alguien más lo haga. ¿Tú? No, eso es demasiado para ti. Frases dulces en forma, venenosas en fondo. Me quedé quieta, mirando la pantalla mientras esas voces que no eran mías me sofocaban otra vez. Y entonces pasó algo inesperado. Recordé la escena exacta de cuando me negaron ayuda. Recordé esa mirada fría, ese gesto de indiferencia, ese no puedo, no es mi problema. Y entendí que esas personas no solo me habían negado apoyo, habían disfrutado verme caer, porque mientras yo más dependía de ellos, más poder tenían sobre mí. Ese pensamiento me quemó por dentro, no de rabia, de claridad. Cerré la laptop, me levanté y fui al espejo del salón. Me quedé mirándome largo rato. Tenía el pelo desordenado, la piel cansada, los ojos rojos por las noches sin dormir. Pero había algo más, una chispa, pequeña, terca, persistente, una chispa que decía, sigue, aunque nadie te vea, aunque nadie crea en ti, aunque nadie te aplauda. Ese fue mi punto de quiebre, o más bien, mi punto de despertar. Me di cuenta de que toda mi vida había esperado aprobaciones externas como si fueran oxígeno, cuando en realidad eran cadenas. Había intentado ser suficiente para otros, sin ser suficiente para mí misma. Había dado más de lo que recibí, confiado más de lo necesario, amado sin medida a personas que me querían solo mientras fuera útil.
Y ese miércoles, frente al espejo, lo entendí de una forma tan brutal que tuve que apoyarme en el lavabo. Nadie te va a salvar, pero tú puedes construir una vida donde ya no necesites ser salvada. Lloré otra vez, pero no como antes. Lloré de alivio. Era como expulsar de mi cuerpo todo el miedo, la dependencia, el dolor acumulado por años. Era abrir un espacio dentro de mí, un espacio limpio, donde por fin había lugar para mi voz. Esa tarde volví a la laptop con energía nueva, creé una carpeta, la llamé Plan de Libertad, y ahí organicé todo, mis habilidades, ideas, contactos, oportunidades, metas. No era perfecto, pero era mío. Al final del día preparé una cena sencilla, puse música suave y sentí algo que no había sentido en meses. Paz. Una paz distinta a la de los abrazos ajenos, una paz que nace del respeto hacia una misma, una paz que aparece cuando entiendes que, aunque te hayan dejado sola en tu peor momento, tú sigues aquí, respirando, luchando, renaciendo. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno: si no quisieron acompañarme en mi oscuridad, tampoco merecerán sentarse conmigo cuando llegue mi luz. Y supe que mi historia estaba cambiando, no porque otros decidieran tratarme mejor, sino porque yo había dejado de suplicar por espacios donde nunca me valoraron. Mi nueva vida acababa de empezar, y esta vez, las reglas las ponía yo. Después de aquel despertar silencioso, mis días empezaron a cambiar sin que nadie lo notara. No fue un giro dramático, no fue una revelación divina. Fue un movimiento lento, casi invisible, como cuando una semilla empieza a romper la tierra desde abajo. Nadie escucha el sonido, pero un día todo el mundo ve el brote. Así empecé, con pequeños pasos. El primer lunes me levanté temprano, no porque tuviera fuerzas, sino porque por primera vez en meses sentí que mi vida no estaba en pausa. Abrí las ventanas, dejé entrar el aire frío de la mañana y respiré hondo. Era una sensación extraña, no felicidad, no optimismo, era determinación, esa clase de fuerza tranquila que aparece después de perderlo todo. Encendí mi laptop y trabajé durante horas. Revisé mis habilidades como si estuviera limpiando herramientas oxidadas. Recordé cosas que había olvidado que sabía, cosas que, en su momento, abandoné para priorizar vidas que nunca priorizaron la mía. Empecé a tomar cursos gratuitos, a enviar solicitudes, a escribir propuestas, a decir por primera vez: esto es lo que puedo hacer. No fue fácil. No fue rápido, pero cada día avanzaba 1 milímetro más. Y ese milímetro, para mí, valía más que todos los kilómetros que alguna vez caminé acompañada pero sin rumbo. Un día, mientras tomaba notas con un café medio frío, recibí un mensaje inesperado. Era de una pequeña empresa local buscando a alguien para un proyecto temporal. Nada enorme, nada lujoso, pero para mí, era una puerta que nadie me había abierto, una puerta que yo había construido con mis propias manos. Ese primer trabajo no cambió mi vida, pero cambió mi mente. Me hizo entender que el mundo no me odiaba, que la vida no conspiraba contra mí, que yo no era la que siempre fracasa. Solo había estado estancada en lugares que nunca me dejaron crecer. Y cuando cobré mi primer pago, pequeño, modesto, simbólico, sentí algo que hacía años no sentía: orgullo. No era dinero que le debía a nadie, no era un favor, no era una migaja, era mío, ganado por mí, construido desde cero después de haber sido desechada. Ese día cené sola, pero no me sentí sola. Sentí que, por primera vez, tenía una compañera real. Yo misma. Antes de dormir, escribí en mi cuaderno otra frase que marcaría mi camino. Hoy di un paso pequeño, pero es el primer paso que me lleva hacia la mujer que voy a ser.
Y sin saberlo aún, ese primer paso abriría una puerta hacia un futuro que ni mis peores días pudieron destruir. Pasaron unos meses, meses de trabajo silencioso, de avances pequeños pero constantes, de noches largas y mañanas más firmes que las anteriores. Yo ya no era la mujer que suplicaba ayuda, ni la que esperaba que alguien la viera, ni la que medía su valor según la atención de otros. Yo era otra, más fuerte, más clara, más mía. Y fue entonces, como suele ocurrir cuando uno empieza a levantarse, cuando ellos reaparecieron. Primero llegó un mensaje simple, casi inocente. Hola, ¿cómo estás? Hace tiempo que no hablamos. Ese hola tenía el olor del oportunismo, no del cariño. No respondí. Después, una llamada perdida. Luego, otra y otra. Yo seguía trabajando, avanzando, construyendo mi vida con manos firmes. Cada día recibía nuevas oportunidades, conocía gente nueva, aprendía, crecía. No necesitaba recordatorios del pasado. Hasta que una tarde, mientras revisaba unos documentos en mi pequeño escritorio, escuché un golpe en la puerta. Firme, seguro, insistente. Me acerqué sin prisa, abrí, y ahí estaba él. Aquel que me había negado ayuda cuando lloraba, aquel que me dijo que no podía contar con él, aquel que vio mi caída y dio media vuelta sin dudar. Su presencia no me dolió, no me movió, no me partió, solo me confirmó una vez más que yo ya no vivía en ese mundo donde él tenía poder sobre mis emociones. Necesito hablar contigo, dijo, bajando la mirada, como si la culpa le pesara en los hombros. ¿Ahora? Respondí con calma. Qué curioso. Su silencio lo dijo todo. Empezó a explicarse, a justificar decisiones, a presentarse como víctima de sus propios miedos, como si mis heridas no cargaran nombres ni fechas, como si bastara una disculpa tardía para borrar lo que viví. Yo lo escuché, sin interrumpir, sin llorar, sin temblar, porque cuando una mujer se reconstruye desde cero, no vuelve a ser la misma. Solo quiero que me des otra oportunidad, susurró finalmente, buscando mis ojos, pero encontrando una pared que ya no podía cruzar. Entonces dije lo que llevaba meses sintiendo, lo que mi nueva versión ya había entendido. No estuve sola porque quise. Estuve sola porque ustedes eligieron dejarme así. Y ahora que aprendí a vivir sin ustedes, ya no necesito que vuelvan. Él tragó saliva. Intentó decir algo más, pero se dio cuenta de que ya no había lugar para él en mi historia. Me agradeció por escucharlo, como si eso fuera un regalo, y se marchó, encogiéndose un poco, como si el tiempo lo hubiera hecho más pequeño. Cerré la puerta con una calma que nunca antes había sentido. No era rencor, no era venganza, era justicia emocional, una justicia que se siente cuando por fin entiendes que ya no debes nada a quienes te fallaron. Esa noche escribí mi última frase en el cuaderno. Cuando me negaron ayuda, me perdieron. Cuando yo misma me ayudé, me encontré. Y con esa verdad, simple y poderosa, supe que el futuro ya no era una apuesta, era una decisión, mi decisión, porque ahora, por primera vez, las reglas las ponía yo.